La muerte de un joven americano por un error en la inyección de genes demuestra el comienzo azaroso de la manipulación genética y el dominio aplastante de los americanos frente a Europa, pero también la inamovible convicción de que la medicina y los fármacos serán totalmente distintos cuando dominemos los genes. Manipular los genes, ¿no? La manipulación genética. La verdad es que empezó relativamente, bueno, yo diría regular, ¿eh? Hay muy pocos casos de éxitos de enfermedades de pacientes, más bien, que se han curado gracias a la terapia génica. Y en cambio ya hay alguno que ha muerto. Un joven de Arizona, en Estados Unidos, ¿no? Por una mala administración de una inyección de un gen supuestamente corregido. Y así todo, Eugenia y Luis, bueno, nadie es capaz de mover, de socavar, ¿no?, la convicción profunda de que con estas historias, de que con los genes, realmente vamos a revolucionar la medicina y los fármacos, que se podrá tardar un poquito más o un poquito menos. Pero haciéndolo, bueno, ya puedes evitar la enfermedad y luego puedes administrar vía terapia génica y directamente donde está el mal, digamos. Una pequeña duda sobre lo que a ti, decir, oiga, hágame un test para saber si yo voy a tener... Depende, o sea, normalmente los test están indicados y son pedidos por los médicos a los laboratorios cuando existe un paciente con una sospecha de que tiene algún tipo de enfermedad genética hereditaria, y además vamos a dejarlo de momento dentro de las enfermedades monogénicas, es decir, causadas por un único gen, porque luego está todo el mundo de las enfermedades complejas, que realmente Claro, son las que afectan a grandes masas de la población, son un problema para lo que es la salud pública, pero aquí nos movemos dentro del campo de predicciones y es un poco más delicado. Entonces tenemos un niño o un adulto que desarrolla una enfermedad, el médico tiene una sospecha clínica y para los genes que conocemos actualmente, y dentro de unos años pues serán dime uno, todos. dime uno culpable de algo en concreto, ¿no? Fibrosis quística es quizá el ejemplo que más pueda conocer. Sí. La gente, es la enfermedad que más afecta a la población caucasiana. Entonces, nace un niño con una serie de problemas, se tiene una sospecha clínica y se pide una prueba genética. Fiabilidad del diagnóstico, depende. Para algunas enfermedades es del 100%, se dice siempre un 99%, sí, porque puede haber un error de intercambio de muestras, de tubos, claro, hay que dejar un margen de error, pero prácticamente para muchas enfermedades es del 100%, para otras en absoluto. Oye, es apasionante de todo esto, de qué manera va a revolucionar nuestras vidas. Les vamos a mostrar unos reportajes fascinantes sobre estos temas, pero antes de la terapia génica, en realidad. Oye, Eugenia, una cosa que me tracas, como dicen los franceses, ¿no? O sea, con tus test genéticos, tú dices, lo siento, tiene esta enfermedad. Pero a veces también puedes decir, ahora no la tienes, pero tienes muchas posibilidades de tenerla. Y por lo tanto, como decía Luis, espabilate, ¿no? Haz algo. ¿Cómo se lo dices eso a la gente? Quiero decir, porque lo puedes saber, ¿no? Que tiene muchas posibilidades de tenerla. O que tiene muchas posibilidades, o que la posibilidad es del 100%, como en el caso de la enfermedad de Huntington, por ejemplo. Hay toda una colección de enfermedades de aparición tardía, sea pues en la adolescencia, o sea cuando la persona ya ha tenido hijos, y que las podemos asegurar que van a aparecer con un 100% de probabilidades. Entonces este es un tema realmente muy delicado, que las personas no estamos del todo maduros, yo creo, para asumirlos, al igual que no estamos preparados para asumir la muerte, ¿no? Pero entonces ahí hay un trabajo de lo que sería el consejero genético, que en este país además está muy poco desarrollado, en Estados Unidos un poquito más, pero que faltan figuras de una persona que sepa dar el consejo genético, un equipo además multidisciplinar que sepa guiar a la persona, o sea, prepararla primero. Es una decisión que tiene que tomar la persona, decir, quiero hacerme el test para saber si soy de riesgo o no.
una cosa madurada y con tiempo. ¿En qué tipos de enfermedades, en qué tipo de enfermedades estás pensando que se dan más en esta práctica de la predicción? Estoy hablando básicamente de lo que es la enfermedad de Huntington, que afecta a una fracción de la población importante, en bastantes enfermedades neurodegenerativas, ataxias dominantes, y luego estaría ya todo el pool de enfermedades complejas que hablábamos antes. Puede haber un Alzheimer, cáncer, arteriosclerosis, diabetes, que cada vez se conocen más genes de riesgo, de susceptibilidad. Y que ya tú ves, por ejemplo, que en familias tampoco se está acostumbrado a que un miembro de la familia de pronto, cómo lo comunica al resto y cómo reacciona el resto. ¿Qué sensibilidad tienes tú, que has palpado casos concretos, de que realmente alguien tendrá que hacer algo o que se van a apañar solitos, pobrecitos, cuando salen del hospital? El problema es que yo creo que muchas veces se apañan solitos, pero no es lo que debería ser. Debería haber un equipo psicológico, de enfermeras, un seguimiento por parte del médico y establecer una relación de mucha empatía entre el médico y la familia, porque es lo que decimos, o sea, un test positivo no implica solo que aquel niño o aquel adulto sea diagnosticado, sino que en la mayoría de casos tiene implicaciones para toda la familia. Muchos individuos de esta familia pueden ser portadores, pueden padecer la enfermedad más adelante. Y lo que decíamos, la gente no está preparada para esto. Entonces, hay que respetar en primer lugar que la persona quiera o no quiera conocer su estatus genético. No se puede obligar a nadie. Por otro lado, la información tiene que ser altamente confidencial y privada. O sea, una cosa es dar información a los padres sobre su hijo. Sí. La otra es que un adulto reciba una información que va a cambiar su vida, que puede afectar a los hijos que ya ha tenido, que puede afectar a su relación con su mujer, a sus hermanos, a sus primos. Esta persona tiene derecho a querer retener para sí mismo esta información y no quererla dar al resto de la familia, cuando el médico se siente en la obligación de comunicar al resto de la familia que están a riesgo para poder prevenir. Porque es que nos movemos todavía dentro del campo de medicina preventiva. Como aún no podemos actuar por medio de la terapia génica, los nuevos medicamentos. Entonces, la información es muy importante. Por lo mismo, ¿cómo es que no hay una degradación? A lo mejor la hay, una degradación de la especie. ¿Cómo es que no se ha extinguido la especie? ¿Quién responde? Tú misma. A ver, es cierto que la tasa de mutación pues está estimada más o menos en 3 mutaciones, digamos, cada vez que el ADN se duplica. Lo que pasa es que este ADN es una cadena muy larga de letras. Está formada por 3.000 millones de letras. Y solo un 3% son genes, tiene significado. El resto, al que se le llama DNA basura, aunque a mí no me gusta nada, claro, es un 97%. Es muy fácil que la mayoría de mutaciones caigan en este 97%. Aparte de que muchas mutaciones, incluso dentro de los genes, no tienen por qué ser deleterias, no tienen por qué producir ningún tipo de patología. Y muchas veces lo que se consigue es variedad, o sea, variación, que es lo que nos permite evolucionar. O sea, la mutación es el motor de la evolución y a la vez es el precio que tenemos que pagar. Sí, eso es una posibilidad, como ha estado comentando el doctor Ayala. Obviamente la evolución se hace a través de cambios genéticos. No ocurren de una generación a otra, sino en el transcurso de muchas generaciones, pero la adaptación al entorno es por evolución, por mutaciones, que sí. Y ahora, por ejemplo, si estamos acumulando algunos genes, esos genes podrían de nuevo mutarse y adaptarse al entorno, empezando a ser funcionales. Es fantástico lo de los genes, ¿no? Porque estos...